Hola chicos, ¿cómo están? Hoy en este video veremos los tipos de preguntas. Y ya saben, siempre empezamos con la definición. ¿Qué son las preguntas? Pues las preguntas son las expresiones lingüísticas que usa el ser humano para la búsqueda de información, conocimiento o simplemente para hacer una petición. Los tipos de preguntas más utilizadas en la comunicación humana son las preguntas cerradas, abiertas, reflexivas, directas y de opción múltiple. Cada una se emplea en contextos distintos y tienen funciones y características particulares. Las preguntas son esenciales para establecer una interacción efectiva. Iniciemos explicando las preguntas cerradas. Estas se utilizan para obtener o validar información inmediata. Este tipo de preguntas cumple con ciertas características como por ejemplo, nos dan hechos, son fáciles y rápidas de responder y permiten mantener el control de la conversación a la persona que pregunta. De manera concreta, preguntas cerradas igual a respuestas cortas. También se les conoce como preguntas del sí y no, ya que pueden responderse de esta manera en su mayoría. Sin embargo, hay ocasiones en que pueden ser respondidas con frases cortas o por una sola palabra. Aquí tenemos algunos ejemplos sobre preguntas cerradas. ¿Escuchas la radio? ¿Te gusta patinar? ¿Quieres ir al cine? ¿Comes brócoli? Este tipo de preguntas son bastante habituales en las entrevistas de trabajo o interrogatorios. Estas preguntas son el método más sencillo de la búsqueda de la verdad, como por ejemplo, ¿lo hiciste tú? ¿Deseas un vaso con agua? ¿Tienes problemas para trabajar en equipo? Ahora veamos lo que son las preguntas abiertas. Al contrario de las preguntas cerradas, las preguntas abiertas también permiten respuestas mucho más extensas y creativas. Buscan deliberadamente estas respuestas largas. No pueden ser respondidas con un simple sí o no, pues la información pide más elaborado, como por ejemplo, ¿qué opina usted? ¿Por qué no hiciste el trabajo? ¿O dónde estudiaste? Las preguntas abiertas también se usan para indagar sobre los pensamientos e ideas nuevas que se van formando en la mente de las personas. Nos funcionan para desarrollar una conversación, permiten la apertura para expresar opiniones y sentimientos, al contrario de las preguntas cerradas. Y estas otorgan el control de la conversación a quien responde, como por ejemplo, ¿cuál es tu recuerdo más bonito de la infancia? ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Qué quieres ser de grande? Las preguntas abiertas permiten a la persona que pregunta obtener más información de toda índole y conocer más sobre alguna persona. También son un mecanismo para demostrar preocupación sobre la persona a la que se le está preguntando. Y aquí algunos ejemplos. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cuál es tu estación del año favorita? ¿Qué te gusta hacer en el recreo? Generalmente inician con los pronombres interrogativos. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿O cómo? Ahora veamos las preguntas reflexivas. Estas son un tipo de preguntas que aportan información observable sobre la persona que responde, más allá de la respuesta obtenida. Además, permite a la persona que realiza las preguntas una perspectiva más clara del individuo que está respondiendo. Estas preguntas pueden ser hipotéticas o condicionales.
como por ejemplo, ¿qué acciones deberíamos de tener para hacer de la Tierra un mejor lugar? ¿De qué otra manera se podría resolver la situación? Ahora vamos con las preguntas directas. Estas se utilizan para dirigir sutilmente a la persona a que elabore sus respuestas en función de una posición en particular. Un ejemplo de esta sería, ¿qué dificultades has tenido y cómo las resolviste? Y por último veamos las preguntas de opción múltiple. Estas son un tipo de preguntas que se hacen a la persona que responde y se le da a escoger la opción más satisfactoria dentro de una serie de alternativas. También son el tipo de preguntas que los maestros utilizamos en los exámenes, como por ejemplo, ¿cuál sabor prefieres? ¿Dulce, salado o amargo? Podemos negociar hoy o mañana. ¿Desea té, café o alguna bebida fría? A practicar. Muy bien. Ahora yo te voy a dar dos preguntas y tú tendrás que decirme qué tipo de preguntas son. Y claro, si gustas, las puedes responder en un comentario aquí abajo. Primer pregunta. ¿Cuál es tu video favorito de mi canal? Segunda pregunta. ¿Cuántos años tienes? Espero tus respuestas. Nos vemos en el siguiente video.